vivir sin estrés como empresario, siendo dueño de una empresa o CEO de una empresa, ¿de verdad se puede vivir sin estrés? Sí, claro. ¿Cómo es que podemos identificar el estrés? ¿Hay un estrés bueno y un estrés malo? O sea, siempre hay que estar un poquito incómodos para lograr lo que queremos, claro que sí, pero no excedernos para que ese estrés nos empiece a mermar nuestra salud, nuestras relaciones, incluso nuestro dinero. Cuando nos rebasa el estrés, nos arrebata la inteligencia, nos secuestra el estrés, que es el cortisol, que se nos lleva a un cerebro que se llama cerebro mamífero o el límbico, que nos empieza a hacer tomar decisiones porque creemos que estamos en peligro, pero tomando decisiones completamente absurdas e ilógicas porque no nos dejamos a nosotros mismos vivir en esa parte de la tranquilidad y de la no confrontación, que ese es uno de los temas que más enfrentan los empresarios. Oye, a ver, es interesante esto que dices. Primero te quiero preguntar, ¿estrés se parece a adrenalina? Yo a lo mejor lo he entendido así, digo, es que la adrenalina de estar emprendiendo, de ir creciendo, que cuesta mucho trabajo, sobre todo para los que emprendemos o los que hemos sido emprendedores, tomar decisiones de repente, ¿no? Decisiones, a mí, por ejemplo, de las grandes decisiones que siempre digo que me costaron mucho trabajo fue delegar, ¿no? O sea, eso me causó mucho estrés y mucha adrenalina. Hoy creo que hay un arte y he encontrado el arte de delegar, debo decirlo, y sí, me permite vivir menos estresado, pero al final creo que es, yo te podría decir como empresario que es prácticamente, no sé si decir imposible, pero sí es muy difícil vivir sin estrés. Ok. O sin adrenalina. Sin adrenalina. Mira, el estrés y la adrenalina vienen así parejitos, ¿no? ¿Qué es el estrés y qué es la adrenalina? La adrenalina son parte de los químicos de nuestro cuerpo que nos generan actuar, ¿no? Pero la cortisol es parte de esos químicos que nos hacen poner alerta y que nos hacen inflamar, que nos hacen hacer ciertas cosas para ponernos en un sistema que se llama sistema simpático. Tenemos dos sistemas en nuestro organismo. Uno que se llama simpático y otro que se llama parasimpático. O sea, cuando me río es que estoy estresado. Sí, casi. No, el sistema simpático se refiere a un sistema que está en nuestro organismo que nos contrae órganos, que nos contrae músculos para reaccionar ante un peligro. Nosotros, como la imaginación, pues creemos que siempre estamos en peligro. Y el sistema parasimpático nos relaja músculos, nos relaja órganos. Es decir, cuando uno está estresado, puedes sentir que las glándulas salivales, o sea, se nos seca la boca. Claro. ¿Por qué se nos seca la boca? Porque esas glándulas se contraen y es cuando estamos activando nuestro sistema simpático. Me pasó cuando llego a un vuelo. Por ejemplo, ¿no? Totalmente. Estómagos, o sea, toda la sangre que necesitamos para sobrevivir se va a donde nos necesitamos. Quizá las piernas para correr, quizá los brazos para atacar. Toda esa sangre se va a otros órganos que no son los que nos ayudan a asimilar nutrientes, emociones y pensamientos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, cuando estamos en estado de relajación, pues toda la sangre se va al estómago. Ahí es donde se asimilan todos los nutrientes, ¿no? Y se va al cerebro. Hay una conexión cerebro-corazón-estómago que nos hace pensar de la mejor forma. Entonces, todo eso tiene que ver con un instinto de supervivencia del ser humano. Ahora, ¿de qué se trata esto del ser humano o de la naturaleza humana? Que tenemos que dominar los instintos animales porque nosotros como humanos tenemos imaginación y nos ayuda a proyectarnos a futuro, a lograr grandes cosas, grandes tecnologías, pero también nos hace creer que estamos en continuo y constante peligro porque, fíjate, dato interesante, generamos alrededor de 75,000 pensamientos al día y 90 de ellos... 75,000. Más o menos. Y 90%, 93% de ellos son cosas que nunca van a pasar. Y si nosotros le sumamos que el 73% de nuestras instrucciones de niños fueron un no, entonces hay una voz interior que nos está diciendo, no puedes, va a ser difícil, ya ves, te lo dije. Hay una voz interior que nos está atacando todo el tiempo. Es decir, casi el 90% de nuestras instrucciones son negativas y eso nos produce estrés. Eso es lo que no nos deja vivir en paz. ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestra primera infancia tenemos una percepción de la vida y creamos, básicamente son 6 interpretaciones muy sencillas donde nosotros nos sentimos que no somos reconocidos, por ejemplo, ¿no? Que un mamífero si no lo reconoce mamá, entonces se queda a la deriva y muere.
Ese es un primer miedo que tenemos primario, que es natural de todos los mamíferos. El segundo es que si tú te caes, o sea, tienes más o menos 2 años, te caes, estás aprendiendo a caminar o te metes algo a la boca, no te gustó, necesitas una contención. Y si no recibes esa contención, te sientes rechazado. Y entonces así te vas a sentir rechazado toda la vida. Entonces para vender, para tomar una decisión, siempre vas a tener el no en tu cabecita, ¿no? La siguiente es sentirte abandonado, por ejemplo. Empiezas a comunicarte y si no tienes con quién comunicarte, los papá o mamá no estaban en casa, te sientes solo y no te sientes apoyado. Por lo tanto, tus decisiones, siempre vas a pedir ayuda o lo que sea para tomar decisiones. Bueno, yo me voy de corrido. A la otra es sentirte humillado, que sentirte humillado significa que cuando estabas entrando al kinder, sentiste agresiones, sentiste golpeteos. Bullying, así. Porque los niños son así, o sea, tienen marcado su territorio, están aprendiendo en ese sentido. Naturaleza humana. Es la naturaleza humana. Pero cuando eso sobrepasa y te afecta estructuralmente en tu cabeza, tú vas a creer que todo el mundo te va a agredir. Y tú estás preparado para que te agredan. Por eso dicen que estamos a la defensiva. Exactamente. Luego hay otro, después a los 5 años empiezas a hacer juicios con mamá o con papá, y esos juicios lo que nos provocan es tener un deber ser. Tengo que cumplir esto, entonces nos hacemos estructurados, ordenados y así, ¿no? Luego ese deber ser, creamos una expectativa con mamá o con papá, y si no son cubiertas, que seguramente te pasará a ti, y como a muchos emprendedores, nos sentimos traicionados. ¿Qué sucede cuando nos sentimos traicionados? Que queremos controlar todo para que no nos traicionen. Imposibilidad de delegar. Exactamente. Y ahí, en esas interpretaciones de la infancia, lo que nos provocan nos traen muy buenos virtudes, pero se nos pegan defectos. Totalmente. Por ejemplo, las virtudes del que siente esa traición, siente esa desilusión, vamos a decirle así, pues son súper aventados, o sea, son echados para adelante y tal. Pero también tienen ese miedo y tienen muchos escenarios porque sienten que en algún momento pues no va a suceder o desconfianza. Y en esa desconfianza se encuentra el estrés. Entonces, claro. Y así como a ti, pues le sucede a todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros creemos que todos piensan como nosotros y cada uno de nosotros tenemos una configuración diferente de acuerdo a nuestra infancia. Y qué interesante, la verdad es que increíble esta información que nos compartes, pero aquí entonces la pregunta es, ¿cómo lograr entender y tener esa calma, sabiduría, para entender que hay cosas que van a suceder como una traición, ¿no? Como, dígame, por ejemplo, desde que tengo experiencia, empecé en el mundo empresarial a los 15 años, hace 10, sí. pero empecé con negocios, pizzerías, por cierto, llegué a tener 13 unidades y recuerdo que una vez, por ejemplo, todos mis empleados de 2 o 3 pizzerías se fueron y pusieron una enfrente de la mía, ¿no? Okay. Dije, puta, espera. Que por cierto, después quebraron, ¿no? No lo digo como nada más como dato, pero al final sí te causa como claro. los voy a. Pero a lo que voy es, ¿cómo manejar esa inteligencia emocional? Mira, ¿O qué es? Primero hay que entender que nosotros lo que dicen comúnmente, ¿no? Lo que nos choca, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Tú tenías esta sensación de que te iban a traicionar. No la tenía hasta que... Bueno, pero tú te aseguro que dentro de tu estructura estabas cuidándote de muchas cosas. Y entonces en ese pensamiento, entonces... Sí, bueno, que se robaran la cuenta. Exacto, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí. Pero nosotros, nuestra personalidad se hace un poco agresiva. Y entonces hablamos muy directo, hablamos muy duro, y eso hace que lo que provocas es que crees unos enemigos ocultos, que se le llaman, que son susceptibles a traicionarte. ¿Qué sucede con tu subconsciente? Que tú te estás creando un entorno de traiciones para confirmar, ya ves, sí me traicionaron.